tal, señoras y señores? Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas, como siempre, a otra entrega de su programa Agenda Semanal, la revista informativa más completa de los fines de semana en la televisión dominicana, con su anfitrión de siempre, Balbueno Medina, la autoridad periodística del país. En el día de hoy tenemos para todos ustedes un contenido renovado, actualizado y sobre todo informativo para que se mantengan ahí frente a sus televisores, dando seguimiento paso a paso a los acontecimientos que se desarrollarán aquí en Agenda Semanal. Pues bien, esta semana el caso Félix Bautista, el DICAN y la situación de los partidos políticos dominaron la agenda informativa de nuestro país. Sobre todo este caso del DICAN, pues en cierto modo ha causado gran sorpresa en la sociedad dominicana en torno a las cosas que se han ido conociendo y de cómo se operaba a lo interno de ese departamento, entre comillas, de lucha contra las drogas de la Policía Nacional, donde su principal incumbente está implicado en una especie de asociación de malhechores compuesta por las diferentes ramas, tanto de la justicia dominicana como de ese cuerpo del orden, que operaban supuestamente para enfrentar ese gran delito del bajo mundo que es el narcotráfico y el tráfico minorista, se pudiera decir, de droga en los barrios y en los sectores de nuestra capital y el interior del país. Pues es lamentable esto y debe llevarse hasta las últimas consecuencias. Desde luego, no nos podemos sorprender ni extrañar de que en un momento determinado suceda lo que sucedió cuando se decidió investigar el caso Figueroa Agosto, que mucha gente antes de ser interrogada fueron lamentablemente asesinados o asesinadas por parte de esta red que encabezaba el boricua David Figueroa Agosto. Vamos a ver qué va a suceder. Esto no es de extrañarse si sucede en el país, pero algo importante que también aconteció esta semana, además de los temas señalados, fue el relativo a la información dada a conocer por el 911 de que a partir de la fecha del jueves pasado se comenzará a dar seguimiento a los casos de ruidos que se producen en nuestros barrios y en nuestra ciudad, y también como en todos los lugares donde opera el 911. De manera que las denuncias han llovido, según se informó, y van a continuar porque aquí hay colmadones, hay bares, hay discotecas que están en nuestros barrios, en los corazones de nuestros barrios, creando intranquilidad y desasosiego a la paz social de los ciudadanos, y eso debe ser corregido a través de este mecanismo, el 911, para que la población dominicana pueda vivir en paz, porque esos ruidos que se producen en nuestros barrios generan también violencia, porque hay hombres que trabajan, mujeres que llegan a sus casas y cuando encuentran que de frente tienen un colmadón, tienen una discoteca o tienen un drink con una música escandalosa de horas de la noche, pues ya ustedes saben en qué puede terminar esa situación. Mientras tanto, nos ocupamos de dar un vistazo a los principales acontecimientos económicos ocurridos durante esta semana en la acostumbrada agenda económica que presentamos para todos ustedes.
Señores, rápidamente el Consejo Nacional de la Empresa Privada, el CONE, juramentó su nueva Junta de Directores para el periodo 2015-2017, que estará presidida por Rafael Blanco Canto. El nuevo presidente del CONET ratificó su compromiso de dar continuidad en las actividades de la entidad. Expresó que todo lo creado y desarrollado durante todos estos años será la gran plataforma que sustentará las acciones que impulsarán desde el CONEP. En tanto que sin acuerdo y sin fecha para la nueva convocatoria, terminó la reunión entre empresarios, sindicatos y el gobierno, a través de la cual los representantes de los trabajadores del sector privado esperaban consensuar con los patronos una propuesta en la que demandan un incremento salarial de un 30%. La reunión terminó sin éxito debido a que los patronos aún no han elegido a los empresarios que los representarán ante el Comité Nacional de Salarios, y el presidente de la Confederación Patronal Dominicana, Copardón, Jaime González, acudió a la convocatoria oficial de revisión de salarios solo para informar que todavía esa entidad no estaba lista y que necesitaba estudiar las razones por las cuales se está solicitando un aumento salarial. La Dirección General de Impuestos Internos recaudó en enero-diciembre del 2014 313 mil millones de pesos, para un aumento de 28 mil millones con respecto a los 284.616.6 millones recaudados en el 2013, equivalente a una tasa de crecimiento del 10.1%. La meta de recaudo fue de 324.227.6 millones de pesos, para un cumplimiento del 97% para todo el año 2014, revela el informe de recaudación de la DGII. A la vez indica que los ingresos acumulados en el 2014 presentan un comportamiento positivo, ayudados en gran medida por los ingresos extraordinarios producto de la venta de las empresas de telecomunicaciones y la ganancia de capital de Barry Pueblo Viejo. El petróleo de Texas, de referencia para la República Dominicana en el mercado internacional, para febrero abrió con una subida de 2.93% y se cotizaba a $49.90 el barril en la Bolsa Mercantil de Nueva York. Mientras que aquí finalmente en el mercado nacional de divisas, el dólar fue comprado a 44.50 y vendido a 44.62, mientras que el euro fue adquirido a 52.38 y ofertado a 52.78 pesos dominicanos por moneda extranjera. Señores, no se vayan, porque cuando retornemos aquí a la mesa del diálogo estará con nosotros el licenciado Carlos Cuello, catedrático universitario y economista de los buenos de la República Dominicana. Con él vamos a hablar de las perspectivas económicas de la República Dominicana. ¿Habrá o no será necesario una reforma fiscal? El pacto eléctrico comenzará el 19 y cómo incide en la economía nacional las devaluaciones que se han estado dando del euro frente al dólar. Mantenga la sintonía, retornamos en breve aquí en Agenda Semanal. Tal y como les habíamos prometido en el introito de este espacio, contamos con la distinguida y grata presencia de uno de los consultores económicos más importantes e influyentes de la República Dominicana, catedrático de economía también, el licenciado Carlos Cuello, estrenando esta nueva escenografía que ha sido parte de los cambios que hemos venido dando en Agenda Semanal en este año 2015. Bumper nuevo, escenografía nueva y siempre actualizados, de manera que eso es lo que ofrecimos para todos ustedes.
Licenciado Cuello, bienvenido una vez más este año. Gracias. Sí, felicidades. Así es, estrenando este programa para este año. Sí, que Dios me le dé mucha salud. Gracias, igualmente. Y mucha prosperidad y sobre todo la inteligencia que siempre, pues, trata de mantener actualizada en el tema económico. Es un don divino. Es un don divino. Hay nuevos bríos en términos económicos, no solamente en la República Dominicana, donde hay muchos temas pendientes, licenciado Cuello. Ahora, me gustaría que usted me diga, ¿estamos ante una nueva era en términos de lo que es la economía mundial, de acuerdo a los cambios que han habido, que han sido incluso bruscos y que en cierto modo a quien más han favorecido han sido a las pequeñas economías? Más que otra cosa. Es cierto, las grandes beneficiarias de este proceso han sido las economías emergentes. Exacto. Se ha hablado mucho de los países en desarrollo y sobre todo de los países en desarrollo, los países que tenían... Nos han permitido un desahogo a nosotros. Sí, pero yo creo que este resultado del año 2014 no podría verse al margen de lo que fue el comportamiento de los precios internacionales del petróleo. Sí. Sobre todo el desplome en el segundo semestre del año. Exacto. Con la explotación, siguiendo una nueva técnica que introdujo Estados Unidos, aunque no es nueva la técnica, pero Estados Unidos retomó la técnica de los fracking o esquitos. Y ese petróleo, lógicamente, planteó una competencia para lo que es la explotación tradicional de petróleo y obligó a un desplome de los precios internacionales de petróleo. Generó excedente en el mercado y ahora mismo la OPEP está en una disyuntiva. Si sube los precios del petróleo, ¿no?, podría perder mercado. Entonces lo que ha optado la OPEP es por mantener los precios como el mercado lo está determinando, ¿no?, para evitar la pérdida de mercado y sobre todo que si mantienen los precios bajos, ellos están conscientes de que podrían conseguir una alza, una estabilización, digamos, a un precio razonable, porque la nueva técnica requiere de unos niveles de precio más altos que la explotación tradicional. Entonces, por eso es que aunque Venezuela tiene su resabio y ha tratado con Rusia primero, que no es miembro de la OPEP, y con los demás países de la OPEP, incluyendo Arabia Saudita, que es el principal, no ha logrado que se eleven los precios internacionales del petróleo. Y no han podido tampoco reducir la producción, la han tenido que mantener. Es que no pueden reducir la producción, porque si reducen la producción, el petróleo no convencional tiene ya una capacidad para abastecer y entonces corren el riesgo de perder mercado. Y bajar mucho más el precio del petróleo. Se va a agravar más la situación. Los países árabes pueden resistir la situación porque tienen buenos niveles de reservas. Pero el caso de Venezuela, por ejemplo, no podría resistirlo. Rusia tampoco. Porque no tienen... Bueno, ya Vladimir Putin anunció oficialmente que Rusia está en recesión. Sí, el rublo se ha devaluado más de un 40%. La situación económica de Rusia es muy difícil. Los países emergentes van a tener crecimiento, pero desaceleración. El caso de la economía de China va a tener una desaceleración, posiblemente va a crecer alrededor de un 6%, o sea, por debajo de lo que tenía previsto, pero lógicamente un buen crecimiento. Brasil está en un nivel de crecimiento muy moderado, creo que menos de un 2%, ¿no? Y el otro país que está en recesión es Europa. La Unión Europea está pasando por una situación de caída en lo que es... Después que se estaba levantando. Sí, va a tener crecimiento, va a registrar crecimiento, pero menos de entre un 1 y un 1,5%. Con algunas economías, como las economías que fueron más impactadas, el caso de España, el caso de Grecia, con crecimiento mucho más moderado. Y eso, por supuesto, que ha debilitado el rubro. El rubro, no, el euro. El euro, que es la moneda de Eurozona. Estaba casi en 60. Y ya lo tenemos que ya por los 1,16 por debajo de 1,20. Sí, exacto. Y obviamente que la moneda que se ha fortalecido en todo este proceso es la moneda norteamericana. El dólar. El dólar es la moneda ahora mismo más fuerte en los mercados, ¿no? Yo pienso que esta situación está redefiniendo un panorama en la economía mundial que a nosotros obviamente nos está beneficiando. Se habla de que la economía mundial podía crecer alrededor de un 3%.
la economía de Estados Unidos está fuerte. Y la de aquí va a crecer un 1.1 más de lo que se había proyectado. Creció en el año 2014, pero para este 2015, un 7.1%. Exacto. 6 puntos porcentuales más que el crecimiento de toda la región. Exacto. Y para este año, ya que hemos caído en la perspectiva, que se vislumbra como un año muy positivo. Primero porque viene de darle continuidad a un año que ha sido uno de los mejores, segundo año mejor en lo que va de este siglo. Sí. Y con la recuperación de la economía norteamericana, exacto, que creció en el último trimestre, creo que casi un 5%, y que va a tener un crecimiento, se proyecta que va a crecer por encima de un 3% en este año, con una reducción en el desempleo por debajo de o alrededor de un 6%, entre un 6 y un 7%. O sea que eso favorece a la economía nuestra. Exacto. Obviamente el principal socio comercial. Claro, obviamente que un dólar muy fuerte pues, podría afectar lo que es el turismo dominicano. europeo. Sí, sí. Desde luego. Sí, y la remesa o digamos los flujos de ingresos procedentes. Eso significa que aquí van a tener que rediseñar las estrategias de venta de turismo. Orientarse al mercado norteamericano y canadiense. Exactamente. Sí. Pero mira que a propósito del turismo, el año pasado fue uno de los sectores muy bueno. de mayor crecimiento. Sí. Y se espera que para este año incluso siga o mantenga su ritmo. Licenciado Coello, ante ese panorama donde se vislumbra que la República Dominicana podría ahorrarse unos 1.200 millones de dólares, eso es una cifra más o menos considerable, de mantenerse la tendencia actualmente en los precios del petróleo, eso significa que podríamos evitar una reforma fiscal o una reforma tributaria como la que se dan en la República Dominicana. Contésteme eso luego de la pausa comercial. Mantengan la sintonía, retornamos en breve. Recuerde que esto es Agenda Semanal con Balbueno Medina, la autoridad periodística del país.
estamos permanentemente, como siempre, en las redes sociales, en Facebook, /Balbueno Medina, en Instagram, Balbueno Medina, y en Twitter, @Balbueno Medina. Y ustedes también pueden seguir nuestras informaciones en nuestro periódico en internet, notamedin.net. Ahí ustedes pueden darle seguimiento a esta entrevista también de agenda semanal. Pues bien, el licenciado Cuello, ante el panorama que se presenta y que al decir de las autoridades monetarias y financieras de la República Dominicana favorecería estos movimientos de la economía mundial a la República Dominicana, con un ahorro de unos 1.200 hasta los 2.000 millones de dólares. ¿Qué perspectiva usted ve de que se apruebe o no se apruebe una reforma fiscal en el país? Mira, dado que este año 2014 ha tenido unos resultados, podríamos llamar, muy favorables para la economía dominicana, con un crecimiento de un 7.1%, probablemente la economía de mayor crecimiento en la región. Sí. Se proyecta que el año entrante también seguirá siendo un buen año. El año que estamos ya. Exacto, el año 2015, ¿no? Sí. Toda vez que el crecimiento se proyecta por encima o alrededor de un 6%, sería la segunda economía de mayor crecimiento en la región, luego de Panamá por la ampliación del canal, la inversión que ha habido ahí. Inversiones. Sí. Y de igual manera la inflación, que para este año, para el año 2014 fue de menos de un 2%, también se estima que para el año entrante se podría situarse alrededor de un 3-4%. El tipo de cambio no podía ser más favorable, o sea, se proyectó que para el diciembre estaría en 45 y todavía no hemos llegado. Exacto. De manera que para este año no se proyecta una mayor devaluación. El precio del petróleo impactó favorablemente lo que fue el final cierre del año 2014 con los últimos 3 meses de inflación negativa. O sea, las tasas de interés estuvieron muy atractivas y prueba de ello es que el sector construcción fue uno de los de mayor crecimiento en la economía dominicana. Y el financiero le fue muy bien también. También todos los sectores de la economía dominicana reflejaron crecimiento. Entonces se prevé que este año, dándole continuidad a lo que ha sido un año bueno, podría ser también un año de crecimiento. O sea que la economía norteamericana se proyecta que también tendrá un crecimiento muy favorable y que ese desempleo en la economía norteamericana también será de menor magnitud. O sea que esto nos permite vislumbrar un panorama para el año 2015 mucho mejor o tan bueno, digamos, similar al resultado que ya se obtuvo en el año 2014. Ese pacto eléctrico que se comenzará a discutir el 19, ¿qué perspectiva usted le ve, licenciado? ¿Usted cree que se puede aprobar este año? Hay dos pactos pendientes, el pacto fiscal y el pacto eléctrico. Sí. Y yo creo que están relacionados, porque si tú tomas en cuenta el impacto que tiene el déficit fiscal en la economía dominicana, el gran responsable, el gran causante de ese déficit es el sector energético. Sí. Entonces, incluso fíjate que la reducción de petróleo, la pregunta que tú hacías anteriormente, podría beneficiar ambas cosas, porque el gobierno tiene que traspasarle más de 1.000 millones mensuales por el FETE, el programa ese de compensación o de subsidio a la tarifa, ¿no? Y esa transferencia podría hasta eliminarse si los precios de petróleo siguen reduciéndose y caen a 40. Entonces, eso beneficiaría notablemente a la economía. El gobierno dejaría de recibir ingresos bajo el supuesto de que se mantenga el mismo nivel de consumo. Por los impuestos que la valoren. Bueno. La valoren, pero los otros no, porque los otros impuestos no son sobre la valoren. Pero en la balanza comercial nos economizaríamos, según proyecciones de la Secretaría de Economía, alrededor de 2.000 millones de dólares. Por concepto de reducción, el país consume 54 millones de barriles de petróleo al año. Por cada dólar que se reduce el barril de petróleo, nos economizamos 54 millones de dólares. Eso, si tú lo proyectas, que el petróleo baja a 40, por ejemplo, podría dar alrededor de 2.000 millones de dólares que nos vamos a economizar por ese concepto. O sea que, a la larga, quitando aquí, sumando allá, el país podría beneficiarse considerablemente y a lo mejor quizás no tengamos que hacer una reforma fiscal, sino que la reforma vendría dada por el mismo efecto de la reducción en lo que son los costos y los gastos, pero con un saldo favorable, ¿no?, para el gobierno en materia de presupuesto. Finalmente, ¿por qué no bajan los precios aquí? La gente entiende que deben bajar.
Mira, los precios han estado, se han mantenido relativamente estables. Probablemente deberían estar más bajos, ¿no? Pero recordemos que la reducción en los precios tiene mucho que ver con lo que son la anticipación de impuestos. En esta coyuntura, aparentemente, el reajuste del ITEVI, que era parcial, ¿no? Exacto. Iba a disminuir el del 18 y se iba a incrementar de 11 al 13. Era parcial y afectaba a un grupo de productos, ¿no? Sí. Pero eso crea expectativas de alza y aparentemente eso podría estar ahora mismo afectando. Incidiendo. Exacto. Sí. Sin embargo, los precios del transporte, por ejemplo, que es uno de los componentes que pesa mucho en la canasta, esos se han reducido. Los sindicatos a regañadientes han tenido que reducirlo. Y yo pienso que el gobierno debe aprovechar para eliminar también todos esos subsidios distorsionantes que hay sobre el transporte. Exacto. Pues nada, licenciado Cuello, muchísimas gracias. Gracias a usted por la invitación. Por acompañarnos, dio la noticia finalmente, eliminar esos subsidios. Señores, muchísimas gracias a ustedes también por acompañarnos en cada entrega de su programa Agenda Semanal. Será hasta la próxima semana.